Buenas tardes, jóvenes. Voy a dejar la clase grabada del día jueves para que tengan ahí la disponibilidad de lo que es comenzar la unidad 2 de pronóstico. Ya estamos comenzando ya con la unidad 2. Les voy a compartir el material de lo que es la unidad 2. Se lo voy a dejar como material obligatorio de lo que es hablar de pronóstico, así como también de lo que es el Excel, un Excel de un ejercicio para que también les sirva de ayuda en realizar lo que es el caso en grupo, un grupo de el que comentábamos de clase, ¿no es cierto?, en 4 hasta 5 alumnos. Si hay alguno que lo quiere realizar de manera individual, ningún problema, o grupos más pequeños tampoco hay ningún problema, ¿ya? La idea es que puedan desarrollar el caso de pronóstico, y el segundo, las dos temáticas que reúnen la unidad 2, tanto pronóstico como lo que es localización, ¿ya? Esos dos grandes temas que vamos a aperturar, considerando lo que es hablar de este concepto de pronóstico en los procesos, especialmente asociados a métodos que están más que probados, en el sentido de que nos compara y nos lleva a identificar pronósticos de ventas, pronósticos de compra, pronósticos de la proyección asociado a la ventas de lo que queramos realizar, analizar. Entonces, aquí lo aperturamos en 3-4 métodos que vamos a estar revisando asociados a pronóstico. Método simple, media móvil, media móvil, media móvil ponderada, alisado exponencial, ¿ya? De estos 4 métodos vamos a identificar cuál es el mejor de estos, utilizando lo que se llama la desviación absoluta media, que se conoce también como el DAM, o MAT, también conocido en los análisis estadísticos, donde nos permite concluir, identificando con este método cuál es el mejor pronóstico que nos permite concluir pensando en lo que queremos analizar en la compañía empresa, ¿ya? Por lo tanto, les voy a dejar este material que estoy proyectando de lo que es hablar de pronóstico, y con la apertura que voy a estar comentando, más un Excel que lo voy a revisar también para que lo tengan, ¿ya? Que también les sirve de material obligatorio para que les permita realizar de buena manera lo que es el caso que va a tener una pregunta asociada a pronóstico y una segunda pregunta asociada a localización, ¿ya? Va a tener esas dos actividades, dos conceptos asociados al caso de la unidad 2, ¿ya? Estoy proyectando lo que es el material que les voy a subir, ¿no es cierto?, para que también lo revisemos
y les permite también tener de ayuda considerando, pensando lo que es el análisis y estudio de lo que es pronóstico, ¿ya? Hay un poco de asociado a lo que comentaba, asociado a ejemplos de hablar de pronóstico, ¿ya? También finalmente el método, ¿ya? Que por ahí aparece que tiene estas técnicas cualitativas y cuantitativas, considerando de que para construir los pronósticos pues, se requiere la información y datos históricos. Requerimos por lo menos 6 meses, un año de información para poder construir, analizar, verificar qué está ocurriendo en nuestro proceso, pero con esta mirada de datos que ya existan en nuestro proceso. Ahí tiene esta mirada cualitativa en el sentido de identificar con lo que se llama el juicio experto. El juicio experto de nuestros propios colaboradores, identificando la data, identificando la información que este juicio experto nos contribuye a realizar, ¿ya? Ahí aparecen algunas herramientas que lo vamos a aperturar y ahí hablamos también de cuándo se aplican, ¿cierto? También asociado a ciclo económico, ciclo de producción, ciclo de productos, ¿no es cierto? Y financiero y otros, ¿ya? Y ahí hablamos de limitaciones, hablamos de estos productos nuevos, pero como les digo, aparece este concepto de cualitativo, considerando lo que es el estudio de mercado y también con el juicio experto asociado a esta nueva identificación de pronóstico, o lo que también hablamos de identificar cuál es esta tendencia que podríamos tener, ¿ya? Ahí lo mismo que comentaba para procesos productivos, qué pasa con los inventarios, qué pasa con el recurso que vamos a utilizar y infinitos usos, ¿no es cierto?, que nos podemos encontrar en lo que es utilizar el concepto de pronóstico, ¿ya? Varios horizontes, porque aquí hablamos de horizonte corto plazo, hablamos también mediano plazo y largo plazo. Entonces aquí hablamos del periodo corto, ¿cierto? 6 meses, un año, mediano plazo, 3 años, 5 años, y largo plazo de 6 años, 10 años de plazo, que también se habla en las compañías empresas de lo que es el concepto de el master plan. El concepto del master plan asociado a esta previsión de recursos, provisión de compañías, lo que es el market share de crecimiento de las compañías en este master plan de largo plazo. Pero muy utilizado para este corto plazo, 3 meses, 6 meses, un año de generar la data histórica. Y mediano plazo, lo que hablábamos, ¿no es cierto?, a este periodo de tiempo de 3 años, 5 años, ¿ya? Entonces aquí información que les agrego. Importante asociado a lo que es el ciclo de vida del producto, que ya sea un producto que están haciendo, un producto que está en pleno crecimiento y otro que esté en declive. Entonces nos encontramos también con diferentes condiciones asociadas al tiempo de este ciclo de vida, pero dependiendo del producto que ya sea que lo estamos lanzando, un producto que está en pleno crecimiento, desarrollo, y luego un producto que declive, que lo estamos sacando del mercado. Entonces, también hablamos de este ciclo de vida del producto, porque claramente si estoy en la etapa de introducción, va a aparecer todo lo que es el concepto de asociado a los colaboradores con el concepto de el más cualitativo que el concepto de cuantitativo, ¿ya? Entonces hablamos de identificar en qué etapa está nuestro proceso, en qué etapa está nuestro producto, para identificar este tema de pronosticar, generar la tendencia y el forecast de los próximos meses. Importante es lo que comentaba asociado a tenerlo en datos históricos,
Claramente si estoy en la etapa de introducción difícilmente voy a tener, pero sí, y no voy a tener las datas previas, pero sí con este juicio experto sí podemos determinar por lo menos generar una data previa, ¿ya? Eso es lo importante de que lo logremos identificar en esta parte del análisis que estoy presentando. Aquí un tema importante, las 7 etapas de lo que es el pronóstico, que hablamos de identificar, ¿no es cierto? Identificar el... Aquí vamos a hacer un poquito ahí sí. Identificar qué tipo de pronóstico vamos a utilizar, los datos, identificar la fuente de datos, validar los datos históricos, identificar este horizonte temporal para identificar si vamos a medir corto, mediano o largo plazo. Luego hablamos de realizar el cálculo del pronóstico, identificar, ¿no es cierto?, en este modelo que vamos a utilizar. Y luego, lo más importante, hablamos de cuál es nuestra conclusión. De acuerdo al modelo que estamos realizando, cuál es nuestra conclusión, porque no es solamente llegar a un número, sino que identifiquemos junto ahí con la jefatura, con la gerencia, que demos nuestra opinión asociado al modelo que estamos identificando, realizando, ponderando en realizar medición y cuantificación, ¿ya? Entonces hablamos de estos temas importantes que requieren los datos, identificar, ¿no es cierto?, esta tendencia, cuál es identificar si tenemos estacionalidad del producto o no, considerando la data que vamos a construir, también identificando los ciclos económicos, los ciclos que podemos tener, para no considerar solamente la temporada de baja, la temporada, ¿no es cierto?, alta. Por eso que hablamos de la recolección de estos datos históricos con un horizonte de 6 meses y un año, ¿ya? Eso es lo importante. Aquí aparece la generación de pronóstico, que marca también asociado a lo que es la tendencia que marcan los datos. Ahí aparecen la construcción de estos datos y lo que buscamos con estos modelos, buscamos identificar que siga una cierta adherencia con respecto a los datos históricos. Por lo tanto, ahí aparece esta adherencia con la tendencia, que marca la tendencia asociada a estas series temporales, de darnos cuenta cómo está nuestro proceso, ¿ya?, que es relevante. Entonces hablamos de estos métodos cualitativos que yo comentaba cuando no tengo los datos históricos, y hablamos del juicio experto asociado a nuestro proceso. Luego hablamos de los métodos cualitativos, donde ya sí tengo la data, pero una data validada, ¿ya?, que eso es lo que nos interesa, que la data del dato histórico esté validado para darnos cuenta de construir estos modelos, ¿ya? Aquí aparecen los modelos, ¿no es cierto?, que comentaba. Modelo simple, hablamos de media móvil ponderada, alisado exponencial y identificación de esta tendencia, y luego ahí un modelo un poquito más robusto que hablamos de la regresión lineal, regresión, ¿no es cierto?, que también nos permite identificar con modelos estadísticos, ¿ya? Vamos a estudiar los 3, 4 primeros, ¿no es cierto?, pero también nos interesa identificar cuál es el mejor modelo, y ahí aparece lo que es la identificación, cálculo de lo que se llama la desviación absoluta media, que nos permite concluir cuál es el mejor modelo del cálculo, ¿no? Entonces hablamos de estos modelos partiendo del enfoque simple. El enfoque simple, como bien indica su nombre, repetir el mismo dato, entonces no tiene mucha ciencia, pero sí lo presentamos en la clase a modo de ejemplo, que uno podría considerar este número, el número, ¿no es cierto?, previo, y hablamos de repetir el número previo, ¿verdad? Y hablamos de este enfoque simple. Luego hablamos del media móvil, ¿no es cierto? Ahí aparece su ecuación. La ecuación, ¿no es cierto?, donde hace esta sumatoria de los n periodos que vamos a considerar, dividido por los n periodos. Entonces ahí hablamos de la sumatoria de
la demanda del pronóstico previo que tengo y que voy a analizar, y lo divido por n periodo, ¿ya? Entonces aquí aparece, por ejemplo, pronosticar para el mes quinto, considerando una media móvil de 2 periodos, ¿ya? Y ahí partiendo del mes 3, los 2 periodos previos, hablamos de mes 1 y mes 2, y ahí aparece el 4 y 5, y lo divido por 2 periodos, y ahí aparece esta suma de 4 más 5 dividido 2, ¿ya? Para ejemplificarlo súper simple, y ahí aparece el pronóstico. Luego para el mes cuarto y para el mes 5, y vamos generando esta data que también nos produce y podemos concluir el pronóstico, ¿no es cierto?, de nuestro proceso. Entonces ahí aparece el resultante que vamos a obtener. Ahora, importante analizar el número resultante, porque claramente tenemos que interpretar el número asociado a cliente, asociado a la información que nos interesa realizar, porque si hablamos de personas, no tengo 4,5 personas que voy a atender, tengo 4 o 5, ¿ya? No tengo el número intermedio de personas, igual que si voy a hacer una atención de el lavado de vehículos, por ejemplo, no tengo 4 vehículos, no tengo 4,5 vehículos, tengo 4 o 5. Entonces, claramente que no es solamente obtener el resultado, sino que interpretar el resultado, ¿ya? Pero partimos con esta identificación para que les quede súper claro de este método, que es bastante simple, ¿no es cierto?, pero que sí nos permite ir concluyendo y analizando cosas en nuestro proceso, ¿ya? Entonces hablamos de esta, un segundo ejemplo, ¿cierto?, que también ejemplifica esto asociado a 3 periodos. No voy a detener mucho porque, como digo, es lo mismo que vimos en el periodo anterior, en el ejercicio anterior, ¿ya? Aquí aparecen las ventajas y desventajas, ¿cierto? Luego hablamos del media móvil, hablamos del método simple, media móvil ponderada, donde aquí, ¿qué es lo que agregamos? Un ponderador a los periodos previos, ¿ya? Nuevamente aquí aparece la ecuación que vamos a utilizar, ¿cierto?, de esta media móvil, donde aparece la suma de las ponderaciones multiplicado por, ¿cierto?, los periodos, ¿no es cierto?, y demandas previas que vamos a analizar, y la suma de los ponderadores, ¿ya? Aquí agrego un ejemplo, ¿cierto?, un ejemplo para que nos quede súper claro, y ahí aparecen unos ponderadores, cuánto vamos a considerar para los periodos previos, ¿no es cierto?, de realizar el cálculo, ¿no es cierto? Ponderaciones 0,5 al anterior, 0,3 al anterior del anterior, 0,2 para el anterior del anterior, que es un poco para representar el primer periodo, ¿ya? Y esto dividido por la suma de estos ponderadores, que en este caso es 1, ¿no es cierto? Y ahí aparece este cálculo de pronóstico, ¿ya? Aquí otro ejemplo para que nos quede súper claro. Aquí aparecen los ponderadores que vamos a utilizar: 3 para el último mes, 2 hace 2 meses, 1 hace 3 meses, y la suma de estos ponderadores, hablamos de 3 más 2 más 1, y ahí aparece 6, ¿ya? Aquí aparece el ejemplo de los meses y las ventas, ¿no es cierto? Y nos interesa generar el pronóstico, ¿cierto?, de ventas, ¿no es cierto?, para los periodos siguientes, ¿ya? Y para el año siguiente. Entonces, considerando tres periodos, ¿no es cierto?, y comenzando por el mes cuarto, ahí aparece esta ponderador, ¿no es cierto?, que realizamos, más la sumatoria de esto, ¿no es cierto?, 13, 3, 12 por 2, 10 por 1, y lo divido por los 6, que es la sumatoria de estos ponderadores, y ahí aparece el número, ¿ya? Entonces, importante que sepamos interpretar el número, ¿cierto?, porque es lo que luego va a pedir la gerencia, que demos nuestra opinión, ¿ya?, que demos nuestra observación, nuestros comentarios asociados al número que estamos observando. Por eso que les indicaba, no tengo, por ejemplo, 12,1 casas
o venta, ¿no es cierto?, de un producto, llámese casa, vehículo. Entonces tengo que analizar el número que estoy obteniendo, ¿no? Eso es lo relevante, ¿ya? Y es lo que nos interesa analizar, ¿ya? Aquí algunas ventajas y desventajas, y luego el método del alisado exponencial. Y aquí aparece también una constante de alisado, ¿no es cierto? Ahí, esta es la ecuación que nos interesa y que vamos a utilizar, donde aparece el cálculo del pronóstico, que es el F sub t, el ft-1, que es un dato del pronóstico, el primer pronóstico del periodo que vamos a comenzar a analizar, más un alfa que se define entre 0 y 1. Entre 0 y 1, ¿por qué? Porque mientras más le creo al número, más cercano lo dejamos al 1. Por eso que esa constante de analizar va a tomar 0,1, 0,2, 0,25, 0,9, ¿no es cierto? Mientras más le creo a los datos históricos, más cercano al 1 voy a obtener asociado a ese alfa. El A sub t-1, el AT-1 es el dato real previo, y el FT-1 es el dato pronosticado inicial, ¿ya? Aquí aparece un ejemplo, ¿no es cierto?, para que también nos quede súper claro, ¿no es cierto? Ahí el alfa aparece un 0,2, aparece también el pronóstico, ¿no es cierto?, el pronóstico previo que vamos a considerar en nuestro proceso, y luego aparece la forma como vamos a realizar este cálculo, ¿no es cierto? Y aparece otro ejemplo, alfa 0,1, tengo el dato real, pero tengo el dato pronosticado, y luego viene el análisis de realizar el cálculo, ¿ya? Entonces ahí aparece hasta el 2024, ¿cierto?, determinando el alfa, y utilizando este alfa de 0,1, pero también obteniendo el F sub t, que es el dato de pronóstico para los periodos siguientes, ¿ya? Que finalmente buscamos este 2024, cuánto es el número, ¿no es cierto?, que voy a obtener asociado a el proceso previo, ¿ya? Entonces, ocupamos las operaciones básicas, si se dan cuenta: multiplicar, sumar, restar, dividir, las 4 operaciones básicas, pero que también nos permite influenciar asociado a nuestros colaboradores y también dando nuestra opinión, ¿ya? Y tenemos la obtención de resultados. Aquí algunos comentarios de ventajas y desventajas, por supuesto, y luego hablamos de lo que es el error de previsión, que hablamos de lo que es el concepto del DAM. El DAM, que es lo que realiza, estamos calculando lo que es el pronóstico de nuestro proceso, y buscamos que exista un nivel de adherencia alta entre el dato real y el dato pronosticado, ¿ya? Entonces ahí aparece en esta estrellita, ¿no es cierto?, que aparece acá, que es el modelo asociado al dato real, y luego ahí la línea continua, ¿no es cierto?, aparece el dato pronosticado. Entonces ahí aparece una diferencia, ¿no es cierto?, que hablamos de esta desviación entre el dato real y el dato pronosticado, y esa desviación es lo que vamos a determinar y calcular. Vamos a calcular la diferencia en valor absoluto, ¿no es cierto?, entre el dato real y pronosticado de cada uno de los observaciones del F sub t, que hablamos del pronóstico, que vamos a calcular y determinar. Cálculo que vamos a luego realizar la sumatoria de estas desviaciones, dividiéndolas por los n periodos donde realizo el cálculo de la desviación. Y el menor DAM, porque buscamos la menor desviación, va a ser el mejor pronóstico, el mejor modelo. Por eso que buscamos concluir de acuerdo a la obtención de esta información. Entonces ahí está ese error de previsión, pero que también está asociado a esta desviación absoluta media, ya que buscamos obtener y calcular asociado a nuestro proceso,
¿Mm? Entonces ahí lo mismo que calculamos, ¿no es cierto? Ahí aparece la diferencia, ¿no es cierto?, de este error de previsión, ¿no es cierto?, que hablamos de esta desviación absoluta media, pero también considerando esta diferencia en valor absoluto, de diferencia en valor absoluto, y luego realizando la sumatoria. ¿Ya? Y luego ahí concluimos cuál es ese error de previsión, y el error más bajo, el que me va a permitir, ¿no es cierto?, concluir cuál es el mejor modelo, ¿ya? Modelo asociado a nuestro proceso, ¿ya? Entonces este material va a quedar alojado en lo que es la parte de material que va a quedar en la unidad 2, ¿no es cierto?, el material obligatorio. Y lo que voy a agregar ahora y voy a mostrar está asociado a, y aquí dejo de compartir, y voy a mostrar lo que es el Excel. El Excel que también ejemplifica, y voy a mostrar este Excel. Esto, un segundito. Acá está. Entonces, vamos a ver si se está viendo esto. Y luego la pantalla. Ahí sí. Entonces, esto también va a quedar alojado como material obligatorio para que les permita, ¿no es cierto?, el realizar el caso, ¿no es cierto?, el caso solemne que tiene un ejercicio de pronóstico y otro ejercicio de localización. Esta semana estamos comenzando con la unidad 2 a comentar, a hablar de lo que es este modelo, ¿no es cierto?, de estos modelos de pronóstico. La próxima semana vamos a estar hablando de localización, ¿ya? La fecha de entrega de lo que es el caso en grupo quedó para el lunes 16, ya está disponible para que la descarguen y lo localicen, ¿no es cierto?, en grupo, ¿ya?, asociado a esta entrega, ¿ya? Entonces aquí aparece lo que es el ejercicio que busca identificar con estos datos históricos, ¿cierto? Ahí aparecen los meses y el comportamiento del proceso. Y habla también de la primera pregunta de graficar esto y también identificando si encontramos algo distinto, ¿ya? Si encontramos estacionalidad, si encontramos que va aumentando, si existe variabilidad, si en realidad se mantiene constante. Entonces también habla de identificar esto, que es lo que está acá, ¿cierto? Un comportamiento de este proceso, ¿cierto?, a lo largo de los meses. Entonces aquí fíjense, a partir de los primeros meses y del mes 3 al mes 5 marca una cierta alza, ¿ya? Luego vuelve a bajar y luego muestra una característica, ¿no es cierto?, de aumento y también un crecimiento errático y luego baja, ¿ya? Entonces, no tengo marcada una racha de tendencia, no tengo marcada una estacionalidad. Entonces aquí hablamos de que este proceso tiene una variabilidad a lo largo del tiempo, tiene una variabilidad, y que también esta variabilidad no me permite concluir si tengo un alza, tengo una disminución, o tengo lo que hablamos de concepto de racha o tendencia que les comentaba, ¿ya? Entonces, esa es la pregunta A. La pregunta B, hablamos desde el cuarto mes en adelante, y hasta el mes número 12, ¿no es cierto? Tengo información del mes 1 al mes 11, pero aquí me preguntan, yendo un poquito más allá, de identificar qué pasa con el cálculo de estos y calculando hasta el mes siguiente, y
y utilizando lo que se llama una media móvil, ¿no es cierto?, de 3 meses. Entonces, lo comentaba cuando vemos el texto escrito, donde tengo este modelo, ¿no es cierto?, de media móvil, donde consideramos la predecir, ¿no es cierto?, predecir un cierto periodo de tiempo, pero teniendo los datos históricos. Aquí tenemos los datos históricos, están validados, y lo que agregamos es este análisis, ¿no es cierto?, del proceso para encontrarnos con esta condición, ¿no es cierto?, de ecualizar el pronóstico para los meses siguientes, ¿ya? Entonces, fíjense, ahí marqué en amarillo el cuarto mes, ¿no es cierto?, y también con la data que tengo de los meses previos. Entonces, hablamos desde, ¿no es cierto?, ahí, desde el cuarto mes, ¿no es cierto?, y con 3 meses previos calcular el pronóstico, y ahí tengo la sumatoria, que lo divido por 3, y así sucesivamente, ¿no es cierto?, voy calculando, ¿no es cierto?, con los periodos previos, realizando este cálculo, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Que luego, ¿qué es lo que hago y determino? Es, obteniendo esta información del cálculo, analizar el dato. Analizar el dato considerándose en realidad y analizando la información que estoy obteniendo, el hecho de qué proceso me estoy moviendo, ¿ya? Por eso aquí también uno hace el análisis considerando como que si fuera un consultor, ¿no es cierto?, consultor interno dentro de la empresa, para identificar y validar y concluir el dato, porque no es solamente obtener el número, sino que podamos concluir y que nuestra conclusión, ¿no es cierto?, agregue valor para el proceso, ¿ya? Por eso aquí en el mes número 5, ahí aproximo el número y hablo de ese 8, ¿no es cierto?, 8 litros, ¿no es cierto?, asociado a este proceso, y luego, ¿qué es lo que determino? Hablo de calcular el DAM. Y ahí aparece la diferencia en valor absoluto entre el dato real, que es el 9, y el dato, ¿no es cierto?, pronosticado. Entonces ahí aparece esa diferencia. ¿Ya? Ahí aparece la diferencia, ¿no es cierto?, de que estoy obteniendo calculando asociado a los meses previos. Fíjense que en el mes 12 no calculé el DAM. ¿Por qué no calculé el DAM? Porque no tengo el dato real, ¿ya? Y fíjense cuántos periodos donde calculé y determiné el DAM. Entonces fíjense cuántos periodos. Estamos hablando de 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 periodos. Entonces realicé la suma de los n periodos donde calculé el DAM, y ahí aparece ese 8, ¿ya? Luego concluyo que y obtengo que es 2,25. Luego, la pregunta C habla de utilizando alisado exponencial, aparece un alfa, ¿ya? Aparece un alfa de 0,4, pero también aparece, comenzando del mes 2 al mes 12, ¿no es cierto?, calcular con el método alisado exponencial y teniendo la previsión del primer mes. Entonces la previsión del primer mes es el dato, y me dicen que la previsión del primer mes es de 6 litros, ¿ya? Entonces ahí aparece esta 6 que la marqué en azul, y luego ahí calculé el DAM, ¿no es cierto?, por la diferencia en valor, ¿no es cierto?, en absoluto, valor absoluto, entre valor de 7 menos 6 que obtuve, y ahí aparece ese 1. Fíjense el mes 2, para el mes 2, y la forma indica el FT-1, o sea, el pronóstico del mes anterior, que es 6, más el alfa, que es 0,4, multiplicado por valor real, que es el AT-1 de el periodo previo, que es 7, menos el FT-1, que es 6. Y ahí aparece ese 6, y luego calculo el DAM acá al ladito, ¿no es cierto?,
y ahí aparece la diferencia entre 9 menos 6 y ahí aparece ese 3. ¿Ya? Aquí fíjense, cuando voy calculando el DAM y voy calculando el valor de lo que es el pronóstico para los meses siguientes, ahí aparece FT-1, 6, que es del mes anterior, alfa 0,4 más AT-1, ¿no es cierto?, del mes 2 es 9, menos 6, que es el FT-1, y ahí aparece 7,2, y analizo el número obtenido y tengo que es 7. Calculo la diferencia, mes 3, ¿no es cierto?, es 5 menos 7 que obtuve acá en el mes 3, 2. 2 es el dato, ¿no es cierto?, que estoy obteniendo. Fíjense, para el mes número 4, ¿cierto?, el mes número 4, tengo el FT-1 que obtuve, que fue 7, que es el pronóstico del periodo anterior, más alfa 0,4, alfa 0,4, más AT-1, ¿no es cierto?, el valor real del periodo anterior, para el mes 4 es 5, menos el valor de 7, que es el valor del pronosticado del mes anterior, y ahí obtengo 6,2 y analizo el dato y lo aproximo, ¿no es cierto?, y aparece el 6. Luego aparece esta diferencia, ¿no es cierto?, en valor absoluto entre 9 menos 6, ¿no es cierto?, para el cuarto mes, 9, valor real, menos el dato pronosticado y ahí aparece el 6. Y así sucesivamente, jóvenes, hasta el periodo número 12, ¿no es cierto?, ahí lo mismo. Y tengo el dato, ¿no es cierto?, pronosticado. Y fíjense que para el mes 11 sí obtengo el valor de lo que es el cálculo del DAM, ya que el dato real que tengo es hasta el mes 11. ¿Ya? Y luego realizo la sumatoria de los n periodos previos, ¿no es cierto? Tengo 11 meses, de ahí realicé la sumatoria, y aquí está la sumatoria de los n periodos previos, y ahí aparece dividido por 11, y ahí aparece el cálculo del DAM. Y ahora, pues siempre voy a concluir cuál es el mejor pronóstico. ¿Ya? Recordad que el mejor pronóstico lo obtengo con el DAM más bajo. El DAM más bajo me marca la mejor adherencia a ese modelo de pronóstico. ¿Ya? Por lo tanto, aquí entre el media móvil, ¿no es cierto?, de 3 meses, que obtuve 2,25 de DAM, y versus el de alisado exponencial, que obtuve, ¿no es cierto?, 2,55. Mi mejor modelo para pronosticarlo cada uno de los meses es el de media móvil de 3 meses. ¿Ya? Entonces, claramente que hay un cálculo de lo que es el DAM asociado a este proceso. ¿Ya? Importante que les permita concluir esta información. Yo les voy a dejar alojado tanto lo que es el Excel, con lo que es el cálculo de los diferentes pronósticos, más el material del PDF que como material obligatorio, para que les sirva de material, ¿no es cierto?, para realizar el caso que ya lo tienen disponible, ¿no es cierto? Eso es lo que les voy a dejar en la sección 2, en la unidad 2. En la unidad 2 se lo voy a cargar de inmediato para que ya lo tenga disponible. ¿Ya? Y como digo, estamos comenzando la unidad 2. Estamos comenzando la unidad 2. Material de estudio, unidad 2. Ahí se lo voy a dejar alojado. Tanto acá está. Se los voy a dejar alojado acá en la unidad 2.
Acá, cargar. Aquí está. Y ahí va a estar, está con la fecha, acá, unidad 2. Acá está. Acá está. Ver y descargar. Ya queda visible para ustedes y cargó el Excel. Cargar. Está con la fecha de mañana, la fecha de mañana está con la fecha del día 5. Ver y descargar. El ejercicio, ¿no es cierto?, que estoy proyectando. Visible para los estudiantes. Entonces quedó cargado en unidad 2. Unidad 2. Quedó cargado en la unidad 2. En material de estudio unidad 2. Y ya está visible para ustedes. Tanto el PDF como el Excel que revisamos. Entonces, va a quedar la clase grabada. Nos volvemos a encontrar, ¿no es cierto? Por eso que la dejé grabada, para que no perdieran la semana, ¿no es cierto? Yo les voy a ir dejar el comentario en el chat, ¿no es cierto?, que tenemos compartido. Va a quedar esta información, ¿cierto?, de la grabación de la clase, para que no pierdan la información, ¿cierto? Se me perdió acá esto. Acá está. Acá está. Ya. Entonces va a quedar el material dejado, ¿no es cierto? El material de, les comentaba, material de en la unidad 2. Unidad 2. Material de estudio. Material de estudio unidad 2. Ahí quedó alojado. ¿Ya? Está con la fecha de jueves 5 de septiembre, ¿ya? 2024. Cualquier consulta me escriben ahí por mensajería, y el próximo jueves, ¿cierto?, la clase vamos a estar hablando del método de localización y los diferentes métodos que podemos utilizar, ¿no es cierto?, en el proceso, métodos, ¿no es cierto?, que también nos ayudan en el día a día de la operación, ¿ya? Entonces, queda el material, ¿no es cierto?, la clase grabada de lo que es el método de pronóstico, los diferentes métodos de pronóstico, que es el material, ¿no es cierto?, de estudio, y ya tienen disponible lo que es el caso, ¿no es cierto?, para que lo resuelvan, que tiene estos entregables asociados a el pronóstico, y el segundo tema de localización, que lo vamos a ver el próximo jueves. Ya, jóvenes, ahí les dejo la grabación de la clase y quedo atento ahí a cualquier consulta. Digo, nos volvemos a encontrar el próximo jueves con lo que es el método de localización. Que tengan buen término de semana, buen fin de semana para todos.